buenas tardes, queridos hermanos. Nos acercamos en esta tarde para compartir la reflexión de este día. Día 4, sobre el tema de la conversión. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, reconozcamos nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas, nos conforte y restablezca. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Danos la gracia, la fuerza, la sabiduría necesaria para poder seguir los pasos de la voluntad del Padre y vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó. Danos luz y sabiduría, Señor, luz en el entendimiento, que se disipen las tinieblas en nuestro pensamiento, que podamos ver guiados por la luz de la fe. Conduce nuestros pasos, conduce nuestras acciones, guíanos en nuestro caminar. Amén. Seguimos avanzando en el tema de la conversión. Ya a esta altura de las catequesis sobre este tema, está más que claro que la conversión es un proceso que abarca toda la vida del cristiano. Por eso, el cristiano vive la vida en estado de homo viator, de peregrino, de caminante. Todos los cristianos estamos en proceso. Tauler señalaba 2 etapas de esos procesos. Uno en torno a los 25 años de edad y otro que definía como la crisis de la mitad de la vida. Estas crisis afectan a todos tenemos crisis a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Pero estos 2 momentos son icónicos y son momentos que marcan adhesiones profundas al seguimiento de Cristo o no, o el dejar de lado la vida de fe. Por eso son 2 momentos de conversión, fundamental para todos nosotros. La crisis de la mediana edad puede ser en torno hoy a los 50 años o incluso posterior. La crisis se presenta como una realidad donde las personas ya que han cumplido con expectativas, anhelos y sueños de la juventud se sienten como si les faltara algo. Y en este faltar algo, en este sentido que se ha perdido porque ya no hay metas nuevas, se pierde el rumbo. Muchos tienen el síntoma de querer volver a ser como jóvenes y actúan como tales. Y a partir de estas crisis no resueltas, vemos cómo matrimonios, parejas, familias zozobran por no haber conducido de la manera más adecuada y correcta estas crisis de la medianía de edad. Debemos entender entonces que toda la vida espiritual es un largo proceso que concluye el día de nuestra partida. Allí se cierra el camino de conversión. La conversión última y definitiva será ese el punto de llegada en esta vida. Debemos profundizar y ahondar en un sentido de humildad, de sabernos permanentemente peregrinos. El padre Alberto Ibáñez Padilla, jesuita, fundador de Comunidad de Convivencia, nos enseñaba hace mucho tiempo que la vida espiritual de las personas nunca puede ser acotada o cortada como si fuera un fragmento o una porción de torta. Porque hay procesos en la vida espiritual donde hay avances, pero hay áreas y dimensiones en la vida de la persona
que todavía no han logrado avanzar lo suficiente en el proceso de conversión y de transformación. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, estamos en estado de configuración permanente, configurándonos conforme a aquello que creemos. Siempre hay áreas que pueden estar más adelantadas, pero eso no indica que nosotros hayamos logrado una transformación o una conversión total del corazón. Si miramos con detenimiento, podremos descubrir que hay imperfecciones cada vez más sutiles, pero siempre imperfecciones que necesitan ser transformadas a la luz de la gracia de Dios. Por eso, también es bueno mencionar en este punto, gracias a un comentario de una hermana que me hizo llegar, que puede darse una conversión casi de 180 grados en la vida de algunas personas. Es decir, donde como si Dios tocara y a partir de ese encuentro profundo con Dios hubo un cambio de vida radical, donde las demás personas pueden desconocer a esa persona que vivió esa experiencia y donde prácticamente la persona se desconoce a sí misma. Estos casos son excepcionales. También el padre Alberto Ibáñez Padilla nos decía en una oportunidad que este tipo de conversiones pueden deberse a lo que se llaman los toques sustanciales, es decir, Dios que toca la sustancia del espíritu y se producen verdaderas transformaciones. Pero aún en esas circunstancias excepcionales, como puede ser un toque sustancial, una gracia muy querida de Dios y que Dios otorga a quien Él quiere, aún en esos casos siempre hay un resto para transfigurar el corazón. Siempre está la parte humana de la conversión, porque la fe es don y tarea, y la conversión es don, pero también exige de nuestra parte la tarea, el ejercicio y el esfuerzo. Por eso siempre habrá cosas que transfigurar en nuestro interior. Y esto nos hace crecer en humildad, no subirnos a la soberbia, ser mansos y ser humildes, sabiendo que estamos en estado de peregrinación, de que la perfección y la meta última la alcanzaremos solo en el encuentro con Dios de manera definitiva, precisamente no en esta vida. En esta vida podemos ir anticipando ya atisbos de cielo, podemos ir anticipando esa presencia de Dios en medio nuestro, configurándonos según el corazón de Cristo. Ese es el camino de la santidad. Sin embargo, aún los santos experimentaban que tenían imperfecciones con gran dolor que debían pulir, imperfecciones que lastimaban, que los lastimaban y que reconocían como faltas profundas en sus vidas. Santa Teresa de Ávila se confesaba todos los días. Su confesor le decía, pero madre, ya no hay pecado que tenga para confesar. Sin embargo, en la fineza de su conciencia, tenía necesidad de seguir purificando, porque ante la luz de Dios siempre descubrimos pequeñas partículas de oscuridad en nuestro interior. Si nosotros, por una experiencia de Dios, por un camino de Dios que vamos realizando, sentimos que no hay nada para transformar en nuestras vidas, debiéramos preguntarnos qué tan profundo es el camino que estoy viviendo. Porque siempre todos nosotros tenemos actitudes, gestos, áreas en nuestras vidas que deben ser modificados a la luz de la gracia. Y es en ese proceso de ir descubriendo nuestras imperfecciones, de luchando con ellas, deshaciéndonos muchas veces, donde brota la verdadera humildad del cristiano, que se sabe pequeño, que se sabe muchas veces miserable, y sin embargo experimenta al mismo tiempo el amor de un Dios que ama esa pequeñez. Por eso, queridos hermanos, cerrando este tiempo de este tema de la conversión, recordar todos nosotros que todos estamos en estado de configuración, de transformación, que todos somos peregrinos,
que no hay perfectos, que somos todos humildes aprendices y que a medida que más avanzamos en el camino de la gracia y de la fe, más debemos experimentar la humildad de sentirnos pequeños frente a ese Dios que es el sumo bien y la suma perfección. Llegue a todos ustedes hoy en este día mi saludo y la bendición del buen Dios que los proteja y los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.